¿Cuál fue la razón de por qué Jesús fue crucificado? Respuesta 1. Jesucristo fue crucificado porque lo tenía previsto en el guión de su representación, era la estrategia publicitaria de aquellos tiempos, una de las pocas cosas que alguien podía hacer para hacerse notar, dejarse matar. Estaba visto que con 4 trucos de magia a los que llamaron milagros, no se podía convencer a las masas y menos aún rodeándose de gente normal, sin conocimientos ni cultura. El Imperio Romano contaba con gente versada en leyes, arquitectura, transporte, ciencia y filosofía. Ya está bien de esgrimir falacias, como que sirvió para redimir el supuesto pecado original de homínidos de millones de años atrás. Y afirmaciones absurdas como que la crucifixión sirvió como pago adelantado por los pecados que iban a cometer los creyentes 2000 años después. Eso no se lo creen ni los curas más obtusos. Nadie es condenado por lo que hicieron tus bisabuelos ni por lo que harán los bisnietos de otros. Eso solo denota el complejo de culpa que tenían los judíos. Respuesta 2. Te cuento que la palabra de la que se deriva, es decir, la palabra de donde viene, la palabra cruz es crux que literalmente significa estaca o palo, queriendo decir que Jesús fue clavado en una estaca o palo o madero, no una cruz. Respondiendo a tu pregunta, los romanos lo mataron porque los fariseos y saduceos que se unieron contra Jesús, ya que éste les estaba quitando seguidores porque él demostró que él tenía la verdad, hicieron que el pueblo prefiriera a Barrabás en vez de a Jesús en un juicio público que se estaba celebrando. Sin embargo, Jesús se sacrificó o permitió que esto sucediera para cumplir la principal misión por la que vino, como lo hace saber en la oración modelo que también llaman Padre Nuestro, santificar el nombre de su Padre. Además de eso, lo hizo para cumplir con otro de sus propósitos, librar a la humanidad del pecado y la muerte. Respuesta 4. Tu pregunta puede tener 2 respuestas dependiendo a qué lado se oriente. Si la pregunta es por qué los romanos ejecutaron a Jesús o si la pregunta es por qué tenía que ser ejecutado Jesús según la Biblia. En el primer caso, los fariseos de la época que esperaban la venida del Mesías, no vieron con buen agrado la llegada de Jesús pues ellos esperaban un caudillo político que restaurara físicamente el reinado de Israel y los liberara del yugo romano. Muchos tenían ideas equivocadas sobre lo que esperaban que hiciera el Mesías por lo que cada uno al verse decepcionados comenzaron a odiarlo y crear una rebelión en su contra. Como Jesús no tenía este propósito, los líderes religiosos judíos lo acusaron una y otra vez de romper los mandamientos de la ley hasta llegar al punto de enjuiciarlo y finalmente solicitar a Roma que le diera muerte. Por otro lado, la explicación que se extrae de la Biblia del por qué debía morir Jesús es otra y te cito una fuente de información sobre el tema. Según la Biblia, Dios hizo a Adán, el primer ser humano, perfecto, libre de pecado. Pero él decidió desobedecer a Dios, o pecar. Eso tuvo graves consecuencias para sus descendientes. La Biblia explica que por la desobediencia de un solo hombre, todos hemos llegado a ser pecadores, Romanos 5:19. Jesús también era perfecto, pero él nunca pecó. Por eso, pudo entregar su vida en sacrificio, por nuestros pecados, 1 Juan 2:2. Podríamos decir que la desobediencia de Adán dejó una mancha en la humanidad, el pecado. Sin embargo, la muerte de Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de esa mancha. Dicho de otra forma, Adán nos vendió al pecado, pero Jesús estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y nos recompró. Por tanto, si alguno, de nosotros, comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno que es justo, 1 Juan 2:1. Respuesta 5. Jesús fue crucificado porque el hombre necesitaba salvación debido a que después del pecado original había quedado en condenación eterna y los pecados posteriores permanecieron en la vida del hombre. Dios dio una sentencia que fue morir sin remedio. Todas las almas de los muertos quedaban en las tinieblas y el cielo estaba cerrado para el hombre porque había enemistad entre el hombre y Dios debido a la desobediencia. Dios decide enviar a su Hijo Jesús para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta vez el Cordero fue Dios hecho hombre, el altar es Jesús mismo, el Cordero se inmola, la sangre se derrama en el altar y el cuerpo del Cordero se corta en pedacitos para que lo coman los penitentes, igual como fue en el pasado cuando se hacía con corderos animales. Necesitábamos un Salvador para poder llegar al cielo a vivir con Dios y ningún hombre podía ya pedir perdón a Dios sino que debía ser el mismo Dios el que pidiera perdón a Dios por los pecados del hombre. Jesús es verdadero Dios que adquiere la naturaleza humana. Si Jesús no hubiese venido al mundo nosotros seguiríamos muriendo y caeríamos en las tinieblas. No existiría vida eterna. No existiría cielo. Solamente penas, sufrimiento, muerte y tinieblas. Por eso se dice que Jesús venció al demonio, venció a la muerte, venció al pecado, porque él resucitó al tercer día de haber muerto. Así nos mostró que nosotros también podemos llegar a hacer lo mismo, un hombre que muere y que al final de los tiempos resucitará para una vida eterna. Respuesta 6. Todos los acontecimientos que llevaron a nuestro Señor Jesucristo al Calvario ya estaba profetizado por los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel entre otros, y que su pueblo, los judíos no lo recibieron. Fue otro cumplimiento dicho, a lo suyo vino, y lo suyo no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser crucificado fue por amor a las futuras generaciones gentiles que era necesario incluirlas en el plan de salvación. Respuesta 7. Lo fundamental para un creyente es que Jesús resucitó. Él venció al pecado, venció al enemigo, venció al mundo, mundo como oposición a Dios, y finalmente venció a la muerte.
Murió en una cruz, en el instrumento más vil utilizado en aquel tiempo, reservado para los peores criminales, pero esto ya fue anunciado con un detalle impresionante 700 años atrás en el libro del profeta Isaías. Jesucristo, sin haber pecado, cargó consigo con el pecado de muchos. Sin esto nadie tenía acceso a Dios. Los buenos iban con Abraham. Con su resurrección llevó a toda esa multitud a la presencia de Dios y estableció una nueva alianza, llamando a todos a hacerla con él. En el principio Dios creó un mundo diferente al que conocemos, pleno de felicidad, sin pena, sin muerte, un hombre y una mujer, uno solo para cada uno, el ideal del matrimonio. La primera alianza que se tuvo entre Dios y el hombre se rompió en el jardín del Edén por parte de la raza humana. ¿Por qué no tomó Jesús el control de todo hace 2000 años cuando ganó la guerra y permitió que continuara esta batalla? En estos 2000 y más años hemos nacido muchos más y para él cada uno cuenta como el más valioso de sus hijos y Dios sabe quiénes faltan aún por existir. El creerle a Jesús es una decisión personal a la que podemos llegar conociéndolo, escuchándolo a Él y recordando que la relación es con Jesucristo. Cuando comprendo que Dios me ha amado primero y que Él cree en mí, es más fácil aceptar su regalo de una vida nueva, y cuando se hace de corazón todo se hace nuevo, radicalmente nuevo. Respuesta 8. Digamos que era la pena de muerte de la época. Como luego existió el fusilamiento, la guillotina, la cámara de gas o la decapitación. La razón fue que Él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo volvería a reconstruir. Lo que no sabían los judíos es que su cuerpo era un templo. Viendo un adversario tan poderoso, los fariseos y saduceos decidieron destruirlo a como de lugar. En razón que le tenían mucho pavor y necesitaban desacreditarlo, lo colgaron de una cruz y luego lo clavaron en ella y le hicieron enterrar una daga. Lo que no sabían es que con ese hecho hacían cumplir toda la escritura. Desde que era descendiente de Abraham a través de un linaje de pecado, nadie le rompería un hueso. Descendiente de David, nacido en la pobreza, colgado en un madero, haría milagros inexplicables, jamás se quejó, no era simpático, despreciado por los líderes de la época, crucificado entre impíos y cumpliendo todo lo escrito muchos siglos antes en el Antiguo Testamento en Isaías 53. Respuesta 9. Según el relato de los evangelios, que no pretendían ser historia en el sentido moderno pero tampoco pretendían falsear los datos, fue arrestado por el Tribunal Supremo del Pueblo Judío, es decir, por la instancia local de gobierno compuesta por miembros de las clases altas de Jerusalén y Judea, y declarado culpable de blasfemia. La pena tradicional hubiese sido la lapidación, pero parece ser que las autoridades locales carecían del derecho a condenar a muerte. Fue remitido a la autoridad superior, romana, la cual se rehusó a entender en una cuestión interna de los judíos, pero interpretó la sentencia del Sanedrín como crimen de lesa majestad contra el imperio, lo que se evidencia en el título de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, o sea, un pretendiente al trono y por ende a la independencia. Esta es la interpretación más tradicional, pero tropieza con problemas e inconsistencias, la mayor parte derivadas de que las fuentes son tardías. El primer evangelio se puso por escrito una generación después de los hechos, de que no se conoce en profundidad el derecho vigente en esa época, de que el mismo proceso parece haber sido irregular, pero sobre todo de que los cristianos tenían su propia agenda y no sabemos qué información crucial pudieron omitir. El testimonio más antiguo de la muerte de Jesús son las cartas de Pablo, escritas unos 15 a 20 años después de los hechos, donde se considera que la muerte de Jesús fue obra de un plan divino que se sirvió de la injusticia humana. Respuesta 10. Cuando el primer hombre Adán introdujo el pecado en el mundo, condenó a todos sus descendientes a ser imperfectos, por ende llegaron las enfermedades, la vejez y la muerte, porque Adán perdió la perfección. Ahora la humanidad se convierte en esclava del pecado y la muerte, y para poder librarse de esa esclavitud se debía pagar un rescate con una vida que tuviera el mismo valor, o sea, una vida perfecta. La ley de Jehová es clara y justa, vida por vida. El primogénito de Dios reúne las condiciones, por eso se ofrece voluntariosamente para pagar con su vida, porque al igual que su Padre ama a la humanidad que desea vivir bajo sus justas normas. Por eso el tiempo que estuvo en la tierra enseñó cuál era la voluntad de su Padre, enseñó cuál es su propósito para los humanos, enseñó a amarnos como ellos nos aman y demostrarlo como lo han hecho Jehová y Jesús, entregando su vida. En el caso del Cristo, su sacrificio en el madero sirvió para reconciliarnos con nuestro Creador y tener un propósito y una esperanza futura, vida eterna en la tierra convertida en un paraíso, si ponemos fe en su sacrificio. Respuesta 11. Se le crucificó por blasfemia, porque se autodenominó Hijo de Dios, y esto para los judíos era una blasfemia muy grande. Caifás y Anás, los sumos sacerdotes judíos, le condenaron. Para que pudieran ejecutar la pena tenían que contar con el beneplácito de Roma. Y convencieron al procurador Poncio Pilatos de que quería ser rey de los judíos, pero cuando Pilatos interrogó a Jesús descubrió que no había en él ninguna culpa, por lo que intentó salvarlo. Pero los judíos insistieron y él se lavó las manos. Eso es por lo menos lo que dicen los evangelios, pero Jesús quería morir en la cruz para redimir al género humano. Él podía haber evitado la crucifixión y no lo hizo. La verdad es que la existencia de Cristo creo profundamente que es real, la resurrección y la divinidad es cuestión de fe, pero hubo mucha gente que murió por eso. Si Jesucristo hubiera sido un invento, habría habido tantos mártires en los primeros siglos. Alguien se juega la vida por una mentira. Si Jesús no hubiera sido Hijo de Dios, podría ser un mentiroso o un loco. No es posible creer en un Cristo hombre, lo dijo San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si te gusta esa clase de contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Respuesta 12. Jesús era considerado subversivo por los romanos, para ellos era una amenaza que atentaba contra su poder, por lo tanto es lógico que quisieran quitárselo de en medio.
No solo entre los romanos Jesús tenía opositores, la mayoría de judíos lo odiaban y consideraban un hereje, especialmente los fariseos y las castas sacerdotales y nobleza judía, ya que él cuestionaba el hacer religioso de estas élites, el cual se caracterizaba por ser vacío y llevar un estilo de vida avaricioso, lujoso y excesivo, sin importarles el sufrimiento de muchas personas que apenas tenían para vivir, a pesar de que después iban alardeando de buena moral y representación religiosa. Jesús cuestionaba la autoridad y moralidad de los representantes religiosos judíos, a los que consideraba poco puros y morales para ser representantes de Dios, no daban un buen ejemplo para la comunidad, ya que en nombre de Dios estaban satisfaciendo su propio egoísmo. Se podría decir que Jesús era más aborrecido por los propios judíos que por los romanos simplemente no simpatizaban con él porque suponía una amenaza de sublevación, pero entre los judíos era detestado hasta tal punto que lo consideraban escoria y lo marginaban, sus seguidores fueron tan pocos que se podrían considerar una comunidad marginada dentro de la sociedad judía de la época. Sin embargo, Jesús sabía que muchas personas lo odiaban y que en cualquier momento podrían matarlo. La marginación y la persecución es lo que él prometió a todos sus seguidores. Y esto es lo que realmente representa su crucifixión, el sufrimiento de una persona que no es comprendida y es detestada por todos, tal sufrimiento que produce una muerte interior, tras la cual llega una resurrección de Dios dentro de nosotros, y esta es la gran recompensa de Dios por seguir a Jesús, pues tras este renacimiento no existirá ni dos ni tres, existirá simplemente el uno que es todo, y el sufrimiento desaparece. Esta es la explicación que dan muchos teólogos a la crucifixión y resurrección de Jesús. Respuesta 13. Lo que dicen los evangelios es que lo mataron los romanos, por instigación de los judíos, a causa de que estos consideraban inaceptable su proclamación de ser el Mesías. No sé cuánto valor tengan los evangelios, como texto histórico, pero eso es lo que dicen. El asunto es que los profetas del Viejo Testamento habían anunciado, o así se entendía, que Dios enviaría a uno a restaurar el viejo reino de Israel, librando a los judíos de la dominación de los gentiles, los no judíos. Y en esas aparece Jesucristo proclamando ser ese hombre, el Mesías, pero, en vez de decirle a la gente que se arme, para echar a los romanos, les dice eso de que hay que dar a Dios lo que es de Dios, y al César, lo que es del César. Esto último resultaba muy subversivo en aquel ambiente, porque la cuestión de a quién se debe tributo involucra la de quien sea soberano legítimo, y para el rigorismo judío de aquella época, los judíos solo podían tener por soberano, en la tierra de Israel, a un judío de la casa de David que gobernase conforme a la ley religiosa judía. Se ha de decir que no todos los judíos, de todas las tendencias y escuelas, eran hostiles a Jesús. El rabino Gamaliel, por ejemplo, no secundó al resto del Sanedrín en la condena al hijo de María, pero no hay por qué tener a todo el mundo en contra, en una de esas, para acabar mal. Con tener en contra a los más atravesados es suficiente, la mayor parte de las veces. Las pasiones estaban agitadas, la obcecación cundía, las intrigas de los ambiciosos y vengativos echaban leña al fuego, y el hijo de María terminó ardiendo en esa hoguera de rigidez doctrinaria, pasiones exaltadas e intrigas pérfidas. Eso es lo que refieren los evangelios, según yo lo entiendo, qué caso haya de hacérseles, como fuente histórica, es otra cuestión. Respuesta 14. Por declararse Mesías. Esto es, el rey judío legítimo de Israel, prometido a los profetas. Era especialmente esperado por el pueblo y un sector fariseo. Los especialistas consideran que trataba de liberar a Israel, para lo cual marchó Jerusalén, del yugo romano, lo cual significaba rebelión, independencia, dejar de pagar tributo, actuar contra los ricos y los intereses saduceos, herodianos y romanos y depurar el templo de su dominio y del de sus cómplices. Se cree que, con todo, el plan, acorde al profetismo yavista, era instaurar un imperio teocrático y totalitario, en el que los pueblos vecinos serían yavistas sometidos. Respuesta 15. Para que podamos ser redimidos. El ser humano cayó en pecado por la desobediencia. Jesús nos amó tanto que dejó su trono, su gloria y la alabanza de los ángeles en el cielo, para venir a morar en la tierra, y morir para que nosotros podamos ser salvos, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados. Él quiso tanto a la humanidad que no le importó morir para que la raza humana fuese redimida. Él te ama a ti, me ama a mí y espera que estemos en el cielo para morar con Él. La muerte de Jesús representó para la humanidad la bendita esperanza de la salvación por gracia divina. Si nos arrepentimos de nuestras malas acciones de corazón y no las cometemos más, Él estará dispuesto a perdonarnos. ¿No es hermosa esa promesa? La salvación no cuesta nada. Si estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador, dejar que Él te guíe, entonces cuando Él venga por segunda vez a llevarse a sus hijos podremos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Jesús? Respuesta 16. Esta pregunta puede responderse desde varios enfoques. El enfoque espiritual expone que Él debía limpiar los pecados en la cruz, tomando a Jesús como el Hijo de Dios sacrificado para ese fin cual ritual judío de sacrificar corderos. Dentro de la filosofía arcana y hermética se dice que Jesús es el hombre símbolo y la crucifixión es la cuarta iniciación. Recomiendo la lectura del libro Iniciación Humana y Solar para profundizar el tema. Por último, está el tema social y político de la época. Jesús fue crucificado porque tocó los intereses del Sanedrín al enfrentar a los escribas y fariseos. Por otra parte, era un hombre que movía masas reales y podía liderizar una revolución que podría darle malos ratos al Imperio Romano.
Judas Iscariote, quien era un celotes, guerrillero de la época, vio esto en Jesús, pero lamentablemente para Judas, Jesús no tenía esa visión y en cierta forma esto pudo producir la decepción de Judas vendiéndolo al Sanedrín. La posterior selección de Barrabás en lugar de Jesús para recibir el perdón es muy común. Barrabás no era un ladrón de caminos como tal, era un político de la época que luchaba por la liberación del dominio romano. Claro, como buen político, seguramente era también ladrón, pero el pueblo eligió a su héroe. Pienso que si hoy preguntan en México a quién salvar, si a Jesús o a López Obrador, el pueblo elegiría el último. Quien te habla piensa que la crucifixión era parte de la misión de Jesús y era inevitable. Si te gustó el contenido de Like, comenta si estás de acuerdo con la opinión de los entrevistados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18-19.